La charla que vamos a hablar hoy lleva por título El camino a la independencia y trata el periodo de tiempo que va desde el 25 de mayo de 1810 al 9 de julio de 1816. Un periodo de tiempo que la mayoría de la gente cree que conoce en profundidad, porque coincide con las dos fechas patrias más importantes que tenemos, con las dos efemérides más grandes que tenemos, el 25 de mayo y el 9 de julio. Y además es un periodo corto de tiempo, son un poquito más de 6 años, son 6 años, 1 mes y 14 días. Y existe, creo que la creencia general de que todos somos un poco duchos y especialistas en ese tema porque lo venimos escuchando desde que vamos a la primaria. Pero créanme que por lo general no es así. Es un tema extremadamente complejo. Son 6 años de una enorme cantidad de acontecimientos. Acontecimientos que muchas veces son contradictorios, son confusos y no se entienden. Y hay además una simplificación sobre todos esos acontecimientos. Y esta limitación que tenemos de no conocer bien ese periodo de nuestra historia, que es fundamental, en la cual nos convertimos en nación independiente, tiene varias razones. ¿Por qué desconocemos ese periodo histórico? No sé si lo desconocemos, pero no lo conocemos de la manera que lo deberíamos conocer. Tiene varias razones. La primera de esas razones es que esa parte de la historia, en primer lugar, fue contada por los vencedores de Caseros. La batalla de Caseros de 1852, que representa la caída de Juan Manuel de Rosas y el triunfo de lo que se llama la generación del 37, que es la que ha escrito la historia. ¿Quiénes son los que integran la generación del 37? Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Vicente Fidel López, Joaquín B. González, Esteban Echeverría, por nombrar algunos. Esa generación del 37 ha creado un dogma, el dogma de la Argentina liberal y democrática. Y ese dogma se alimenta además de ciertos mitos que van unidos con ese dogma. El mito de Moreno como ideólogo de la Revolución de Mayo, el mito de Rivadavia como el más grande hombre civil de la historia nacional, el mito de el tirano Rosas, el mito de la barbarie de los caudillos federales. Así que la generación del 37 ha construido un mito, ha construido un dogma, el de la Argentina liberal, lleno de mitos. Y esa versión de nuestra historia es la que se ha estudiado en los últimos años del siglo XX y los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, porque fue precisamente esa versión de la historia la que da la generación del 80. Es esa versión de la historia la que se enseña, por ejemplo, en las escuelas normales, en la escuela normal. Lo cual es absolutamente lógico porque la escuela normal es un invento, es una creación de Sarmiento. Es la versión de la historia que se da generalmente en los colegios nacionales, lo cual es absolutamente lógico porque el Colegio Nacional es una inversión, es una creación de Mitre. Y es la versión de la historia que se da generalmente en la escuela pública, matizada con la historiografía marxista, lamentablemente. Esa versión de la historia, esa historiografía de la generación del 37, parte de 4 errores
o en realidad no errores, sino 4 mentiras instaladas en el mismo comienzo de este periodo, en la Revolución de Mayo, que son las siguientes. Primero, la Revolución de Mayo sería una rebelión popular de libertos contra la tiranía de la España cristiana. La Revolución de Mayo sería hecha en un principio en contra de España y de su opresión. La segunda mentira sobre la Revolución de Mayo es que estuvo inspirada en la Revolución Francesa y que por lo tanto es ilustrada, es rusoniana, es jacobina, es iluminista. El tercer error inducido por la generación del 37 es que fue producto de un estallido popular, producto de la soberanía del pueblo. Y el cuarto error es que significa además una ruptura con la Iglesia y el comienzo de la secularización del poder político. Para hacer posible esta ficción historiográfica fue necesario omitir deliberadamente algunos hechos o simplificarlos de tal manera que coincida con el relato. El peor enemigo de la ficción historiográfica es la verdad histórica, así que hay o que tergiversar los hechos o que simplificarlos para que calcen a la perfección con esa versión. Pero hay además otros elementos. Como les dije, ese periodo son 6 años, 1 mes y 14 días, un periodo corto, es extremadamente complejo. Para ponerlo en perspectiva, en esos 6 años del comienzo de nuestra historia independiente, no independiente todavía, porque independencia es recién a partir de 1916, se van a suceder 11 gobiernos. La primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la asamblea del año 13. La asamblea del año 13 crea un cargo que es el de director supremo y lo ocupan sucesivamente Posadas, Alvear, Viamonte, Álvarez Thomas, Valcarce y Pueyrredón. 11 gobiernos. Habría que nombrar a Rondó también, pero no lo voy a nombrar porque Rondó nunca llega a asumir, porque se subleva el ejército del norte, si no serían 12. Imagínense un periodo de 6 años, 11 gobiernos, en un promedio más o menos de 6 meses cada gobierno. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque todos esos cambios de gobierno son fraguados por una pequeña cantidad de personas que cuentan para eso con una pequeña porción del pueblo. Pero hay otros elementos también para hacerlo más complejo y más oscuro este periodo de la historia. No se puede soslayar y no se puede entender este periodo de la historia si nosotros lo desvinculamos de la historia europea, de la política internacional de ese momento, que es fundamentalmente europea. La Revolución de Mayo proviene o se origina producto de la cefalía que ocurría en España. En 1811 y 1812, España en guerra contra Napoleón, los hechos parecían presagiar que Napoleón iba a derrotar y iba a aplastar definitivamente a España. Por lo tanto, los políticos que obraron en ese periodo de tiempo obraban en consecuencia, pensando que eso iba a ocurrir. Pero en 1813 y en 1814 se dan vueltas las tornas y las derrotas de Napoleón inducen a el restablecimiento de la monarquía y a un proceso de vuelta al poder de Fernando VII. Así que la acción de los políticos de ese momento va en consecuencia con eso. Y hay otro elemento, el último, y esto es solamente una introducción. Todo acontecimiento revolucionario siempre resulta difícil de analizar, porque entre los propósitos iniciales y la realidad inmediata posterior suelen surgir diferencias y variaciones en las conductas y en las ideas de los hombres que las llevan a cabo. Y esto
provoca desorientaciones en los historiadores, que frecuentemente opinan que la historia es una línea recta. Así que, para empezar, no solamente hay un desconocimiento de este periodo histórico, que todos suponemos conocer, porque son nuestras principales fechas históricas, son nuestras principales fiestas patrias, sino que además es un acontecimiento extremadamente complejo. Y para empezar a hablar de este acontecimiento, yo siempre tengo la mala costumbre de irme un poco hacia atrás, siempre, en la historia. En la charla anterior, si me escucharon un poco, lo que hablábamos era de nosotros como parte integrante de la América española. Y veíamos que nuestro origen como nación es la España católica, que es la España católica la que nos transmite la fe en Jesucristo, la que nos transmite la lengua, la que nos transmite la cultura. De esa España es la que recibimos la tradición, las virtudes del español, que son las virtudes del hombre medieval, que son además las virtudes y la cultura de nuestro pueblo, que es criollo y gaucho. Esa España que nos transmite esos valores es una España misionera, católica y misionera. Es la España del siglo de oro español, es la España de los Austrias, es la España de Carlos I y de Felipe II. Es la España que forjó la América española, la que nos hizo parte del Imperio español. Y ese Imperio español es el que ensanchó la cristiandad por el mundo. Nosotros no éramos España. Nosotros no éramos una colonia de España. Nosotros éramos España. Pero hay que decirlo, por cierto, que a inicios del siglo XVIII, más precisamente entre 1701 y 1713, las cosas van a cambiar. Cambia la casa reinante en España. Hay una guerra, la guerra de sucesión española, y esa guerra va a producir el cambio de la casa reinante. Ya no van a ser la casa de Austria, la casa de Habsburgo, esa España católica y misionera, sino que cambia la casa reinante y viene la casa de Borbón, emparentada con la casa reinante en Francia. Es la España de Felipe V, de Carlos III, de Carlos IV, de Fernando VII. Católica solo de nombre. Por esta fecha comienza en España la difusión de la literatura política francesa, que es ilustrada. Y esto tendrá consecuencias tanto en España como en América. Se toma, esa Casa de Borbón toma el modelo del despotismo ilustrado y comienza un periodo liberal de imitación francesa. Y se llevan a cabo una serie de reformas administrativas que imponen un nuevo modelo, un modelo centralista de gobierno. En la América española originaria, la autonomía local es la regla y la subordinación al gobierno central la excepción. Acá cambia. Los Borbones van a establecer un modelo de gobierno centralizado. Se establecen regidores regios que ejercían como censores en las universidades. En 1767 se expulsa a los jesuitas de América y de todo el Imperio español. En 1782 se crea una ordenanza de los intendentes que restringe la autonomía de los cabildos. Se envían funcionarios civiles y eclesiásticos de la metrópoli de mala calidad, se llena de funcionarios masones, descreídos. Estos funcionarios infestan al Nuevo Mundo. Bajo la influencia de estas teorías afrancesadas, Carlos III establece o deja de lado el proteccionismo mercantilista y abre paso a la política del libre cambio. Se establece un régimen impositivo exasperante. Los Borbones son un desastre para el dominio español en América. Es en ese periodo de la historia en que se comienza a hablar de América como colonia. Recién ahí se empieza a hablar de América como colonia.
Los Borbones que facilitan el comercio con las colonias extranjeras y neutrales, y en ese periodo América tuvo oportunidad de cortar con la madre patria. Hubiese tenido, sin lugar a duda, apoyo extranjero, sin lugar a dudas, apoyo inglés para hacerlo. Pero América se mantiene unida a la metrópoli, se mantiene unida a España, pero no por la fuerza, sino por la voluntad, por el afecto, por la identificación. A pesar de la política de los afrancesados, que es como se designa, como el pueblo designa a los funcionarios borbónicos, América y España se mantienen unidas, forman una unidad. Siguiendo, en 1789 estalla la Revolución Francesa, que voltea la Casa Real en Francia, la Casa de los Borbones, emparentada con los Borbones de España. Los crímenes y los excesos que cometen los jacobinos y sus ataques a la Iglesia y a la monarquía horrorizan al pueblo, tanto en España como en América. Se los presenta como demostración de la locura criminal en la que caen los pueblos cuando pierden la fe. Motivada por la Revolución Francesa, entre 1792 y 1799 en Europa se va a organizar la primera coalición contra los republicanos franceses. Esa coalición va a ser derrotada y en 1799 España firma un acuerdo de paz con Francia, con Napoleón. En 1891, ese acuerdo de paz, en 1799, es el Tratado de San Ildefonso. Y en 1801 no solamente se firma un acuerdo de paz, sino que se firma además una alianza. España deja de ser enemigo de Francia, como lo fue en la primera coalición, y pasa a ser aliado de Francia. En 1805, Francia, las flotas de Francia y de España, aliadas, sufren una tremenda derrota a manos del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar. La marina española queda sumamente debilitada, y ese hecho es aprovechado por los ingleses al año siguiente, en 1806 y 1807, para apoderarse de la América española, un sueño que los ingleses habían tenido siempre. Son los años de las invasiones inglesas que en el Río de la Plata rechazamos, sin apoyo de la metrópoli, sin ningún apoyo de la metrópoli. No son fechas patrias, las efemérides de las invasiones inglesas, pero deberían serlo realmente. En 1807 también, Napoleón, que está en guerra con Inglaterra, es absolutamente invencible en Europa, en tierra, pero carece de la flota suficiente como para invadir Inglaterra, para invadir Gran Bretaña, que es un estado insular. Entonces, proyecta o planea una nueva manera de hacerle la guerra a Inglaterra, que es el bloqueo continental. Una estrategia por la cual Napoleón, que ahora domina Europa y es el que define, pone y saca reyes, crea, modifica los mapas a su antojo, establece lo que se llama un bloqueo continental, y eso consiste en cerrarle todos los puertos de Europa al comercio inglés, buscando con eso la ruina económica de su rival, de Inglaterra. España, que ahora es aliada de Francia, ha hecho un tratado, el Tratado de Fontainebleau, el tercer tratado, que lo firman Carlos IV, y lo firma sobre todo Manuel Godoy. Manuel Godoy es ministro de gobierno de Carlos IV, es el favorito. Carlos IV es un rey
absolutamente inútil, que deja todos los asuntos del gobierno en este personaje que se llama Manuel Godoy, firma con Francia un acuerdo militar. Ese bloqueo continental tiene un punto flojo, que es que Portugal no lo acepta. Portugal es un aliado comercial de Gran Bretaña, está separada de Francia por España, en la punta de la península ibérica, así que Portugal en un principio se resiste a ese bloqueo continental. Y entonces Napoleón acuerda con Carlos IV y con Manuel Godoy la posibilidad de que las fuerzas francesas pasen por el territorio español para forzar a Portugal a cumplir con el bloqueo continental. Y lo hacen. Entran en España, y no solamente entran en España, sino que además ocupan las principales plazas de España, las principales ciudades, y controlan todos los caminos. La casa real reinante en Portugal, que son los Braganza, huyen al Nuevo Mundo, huyen a sus posesiones en América y se instalan en Río de Janeiro. Pero en el pueblo hay un sentimiento de que han sido ocupados por una potencia extranjera, que han sido invadidos. Y se va a producir en 1808 un motín, conocido como el motín de Aranjuez, por el cual se expulsa, prácticamente se lo lincha a Manuel Godoy, y se fuerza a Carlos IV a abdicar a favor de Fernando VII. Napoleón, que observa estos hechos, invita a Carlos IV, a Fernando VII, a la ciudad de Bayona, que es una ciudad de Bayonne, es una ciudad que está ubicada en Francia, muy cerca de la frontera con España. Y una vez que los reyes van a Bayonne a solucionar sus problemas, nadie le podía decir que no a todo lo que proponía Napoleón, así que se desplazan a Bayonne. Bueno, Napoleón decide tomar los prisioneros y nombrar en el trono de España a su hermano José Bonaparte. Napoleón se da cuenta que esa monarquía, que es aliada, pero que es enormemente decadente, ya no le sirve y decide crear de España, transformar España en un estado vasallo. Europa por ese entonces estaba llena de estados vasallos. Holanda era un estado vasallo de Francia. Todos los reinos alemanes, Sajonia, Baviera, Renania, Bohemia, formaban la Confederación del Rin, estados vasallos de Francia. El Ducado de Varsovia, una suerte de Polonia semi-independiente, era un estado vasallo de Francia. Así que Napoleón decide hacer de España un estado vasallo. Y esto provoca un levantamiento generalizado, un levantamiento que estalla el 2 de mayo de 1808. Todo el pueblo español se levanta contra el invasor francés. ¿Y qué pasa en América? ¿Qué pasa en América? Nada. Fuera de un profundo rechazo a Napoleón y a Francia, si frente a las invasiones inglesas Buenos Aires había demostrado una fidelidad absoluta a la metrópoli, frente a los sucesos de 1808 no hace más que confirmarlo. Las invasiones, pero las cosas habían cambiado. Las invasiones inglesas habían provocado una transformación fundamental en el Río de la Plata. Se habían organizado cuerpos militares voluntarios al mando de gente del país, y estos cuerpos militares habían vencido a los ingleses, un ejército enormemente aguerrido, y eso trajo una creciente confianza en sí mismo, en los criollos. Sin embargo, en España el pueblo se levanta, el alcalde de Móstoles llama a la resistencia y se van a formar en diferentes ciudades juntas de gobierno contra el invasor francés. Y esas juntas de gobierno se van a nuclear frente a una junta central, la Junta Central de Sevilla.
¿Y qué pasa en América? América acata la Junta Central de Sevilla. Como ustedes ven, no hay ninguna voluntad de separarse, no hay ninguna voluntad de romper con España. Éramos una unidad. Hay que tener en cuenta también que la ciudad de Buenos Aires ya había cambiado, había una buena cantidad de comerciantes extranjeros dispuestos a hacer fortunas sin preocupaciones morales, y comienza en Buenos Aires a darse las condiciones propias de una burguesía. Pero entre 1808 y 1810 España está en guerra contra Napoleón, una guerra que se conoce como la Guerra de Independencia Española, y América acata la Junta Central de Sevilla. No hay ningún motivo o no hay ninguna intención de separarse de la metrópoli. Esa Junta Central de Sevilla obtiene algunos triunfos. El más sonado es la batalla de Bailén, la primera derrota de las fuerzas napoleónicas en tierra, la primera derrota. Pero Napoleón toma cartas en el asunto, él mismo se traslada a España con una gran fuerza militar, la Gran Armée, y la Junta Central de Sevilla y las tropas españolas, las fuerzas españolas, empiezan a sufrir una derrota tras otra. 2 años después, el 30 de enero de 1810, la Junta Central de Sevilla tiene que disolverse. Y se crea un Consejo de Regencia de España y de las Indias. Se pierde prácticamente todo el territorio peninsular. Ese Consejo de Regencia queda centrado en una punta de la península ibérica, en la ciudad de Cádiz, que es una ciudad portuaria, y que al ser una ciudad portuaria puede ser abastecida por mar. Cae la Junta Central de Sevilla y cesan todos los mandatos de las autoridades nombradas por la Junta. Ejemplo, el virrey Cisneros había sido nombrado no por Carlos IV, no por Fernando VII, sino por la Junta Central de Sevilla. Pero ahora la Junta Central de Sevilla no existía, había sido disuelta, y en su lugar había un Consejo de Regencia. Por lo tanto, habían caducado también todos los mandatos de las autoridades nombradas por esa Junta. En América se desconoce la autoridad de ese Consejo de Regencia establecido en Cádiz. Y se van a producir una serie de pronunciamientos, no solamente en el Río de la Plata, sino en toda América. En abril, en el Virreinato de Nueva Granada. En mayo, en el Virreinato del Río de la Plata. En septiembre, en el Virreinato de Nueva España, en México. Al producirse la caída de la Junta Central de Sevilla, sustituida por el Consejo de Regencia, se pudo plantear la situación de acefalía de la corona, de acuerdo a normas promovidas por el propio derecho español, establecidas en las partidas, que decían que cuando se extingue la Casa Real, el nuevo soberano debe elegirse por universal concurso de las Cortes y no por la nobleza. Por lo tanto, el Consejo de Regencia y todos los cargos nombrados por el Consejo de Regencia, ya al no haber rey, no se les debe obediencia. Y ese es el pronunciamiento que se da en mayo de 1810 acá. Y Saavedra lo dice claramente, se lo dice a Cisneros. No queremos seguir la suerte de España ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto tomar de nuevo el ejercicio de nuestros derechos y salvaguardarnos por nosotros mismos. ¿Qué ocurre entre el 22 y el 25 de mayo de 1810? Bueno, esto es tema de discusión, sobre todo de los historiadores. Todavía nadie ha podido aclararlo. Es evidente que por esos días, a la llamada Revolución de Mayo, se realizan reuniones en la casa de Nicolás Rodríguez Peña. Eso está demostrado. Pero, ¿de qué se tratan esas reuniones? Bueno, por lógica de razonamiento nos permite intuir que se habló del tema de la independencia política del virreinato,
pero de la independencia política del virreinato, lo que no quiere decir que fuera la independencia nacional, todavía. Palabras de Moreno, de Mariano Moreno. Somos leales vasallos al rey Fernando y no reconocemos otros derechos que los suyos. Y aunque José reine en toda la península, no reinará sobre nosotros, y la pérdida de España no causará otra novedad que la disminución del territorio del rey Fernando. Esto no lo digo yo, esto lo dice Mariano Moreno. Posteriormente, la historiografía liberal, esa historiografía de la generación del 37, inventa la mascarada de Fernando, que la verdad no puede ser tomada en serio, porque si fuera así, la Revolución de Mayo sería el único caso en la historia en que una revolución se levanta como bandera aquello que quiere destruir, fomentando por consiguiente no el éxito de la revolución, sino una contrarrevolución. Adviértase que la emancipación que ahora surgía por la desesperación de que España no fuera absorbida por Napoleón y no por voluntad americana. El sentimiento dominante es de rechazo a Napoleón y el deseo de conservar América fuera de su dominio. La mal llamada Guerra de la Independencia surge entre los partidarios del Consejo de Regencia contra los partidarios de las juntas locales. Es un conflicto civil, no es todavía una guerra de independencia. Todos defienden la integridad del Imperio Español y se reconocían como súbditos del rey Fernando VII. El primer gobierno llamado argentino tuvo como propósito salvar estos países de la dominación extranjera y reconocer al primer gobierno legítimo que se establecería en España. El carácter mismo del pronunciamiento de Mayo y de la constitución de la primera junta tiene hechos dispares, porque su constitución está hecha con personas con puntos de vista muy divergentes sobre lo que había que hacer. Desde un comienzo se forman tres bandos que a veces no se logran identificar con claridad. Por un lado estaban los absolutistas, que son los que quieren que nada cambie, son los que quieren conservar sus cargos, como Cisneros, y que apoyan el Consejo de Regencia. Y por otro lado están los que apoyan la formación de las juntas locales. Pero lo que no se dice es que en ese otro bando, en el que apoyan la formación de las juntas locales, surgirán dos corrientes muy divergentes. Por un lado van a estar los liberales, liderados por Moreno, que ponen en juego las ambiciones de esa minoría mercantil concentrada en Buenos Aires, que presionan para que el régimen que se implante responda a sus intereses, en perjuicio de las provincias. Y por otro lado estarán los tradicionalistas, o también llamados conservadores, encarnados por Saavedra, que buscarán restaurar las tradiciones y las normas jurídicas de la hispanidad. Así que en un comienzo, y esto generalmente no lo explica la historiografía liberal, en ese proceso hay tres tendencias. Por un lado están los absolutistas, que no quieren que nada cambie, porque cualquier cambio los perjudica. Ese grupo lo integran los funcionarios, sobre todo españoles y americanos. Por otro lado tenemos a los liberales, que se concentran en Buenos Aires, alrededor de su puerto, que han creado una pequeña burguesía que tiene intereses económicos propios. Esta minoría repudia el absolutismo exterior, pero no el centralismo en sus manos. Es unitaria por necesidad de sus intereses y se cae en el error de creer que las provincias están obligadas a supeditarse a su autoridad. Creen en una monarquía, pero en una monarquía constitucional que les permita gobernarse. Los tradicionalistas, en cambio, admiten también la monarquía, pero dentro de un concepto de libertad política que es una de las mejores tradiciones de América, que se atribuye al reinado de los reyes católicos. Y así llegamos al 25 de mayo de 1810. Recién empezamos. Se instala la primera junta, Saavedra como presidente,
Moreno como secretario. Cisneros es depuesto y junto con Liniers se va a Córdoba. Es recibido por el gobernador Gutiérrez. Y este gobernador, Cisneros y Liniers, desconocen la primera junta y reconocen el Consejo de Cádiz. Eso el 14 de junio. Y el 24 de junio, en Paraguay, también se rechaza la Junta de Buenos Aires y se reconoce también el Consejo de Regencia. Y aquí comienza lo que se ha dado a llamar la Guerra de la Independencia. ¿Qué es lo que hace Buenos Aires a instancia de Moreno? Se manda a Castelli a Córdoba y se manda a Belgrano a Paraguay. Dos graves errores. ¿Qué es lo que va a hacer Castelli? Va a obrar como si fuese un jacobino de la Revolución Francesa. Va a fusilar a Gutiérrez y a Liniers. Cisneros se escapa. ¿Qué va a pasar con Belgrano? Bueno, los paraguayos no van a aceptar la autoridad de Buenos Aires y le va a ir mal a Belgrano. Va a tener que volver a Buenos Aires derrotado. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacen los tradicionalistas? Bueno, los tradicionalistas quieren la incorporación, que a la Junta se incorporen los diputados de las provincias, los cabildos del interior. Por el contrario, los liberales, Moreno, no quieren un Congreso que dicte una constitución. No quieren un provinciano actuando en Buenos Aires. ¿Qué pasa en las provincias del norte? Las provincias del norte ven horrorizadas lo que ocurre en Córdoba y rechazan a estos jacobinos de Buenos Aires. Se levantan. Se produce entonces la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Balcarce derrota a los realistas. El 18 de noviembre se incorporan los diputados de la Junta Grande, el segundo gobierno, de esos 11 que habíamos nombrado. Pero en Buenos Aires no se ve con buenos ojos tanto provinciano en el gobierno. En el Cabildo ya se había concentrado una oligarquía local. Moreno, enojado con la formación de la Junta Grande, se va, viaja a Europa, morirá en el viaje. Sin embargo, el 20 de junio de 1810 se produce la batalla de Huaki. Y la batalla de Huaki es una derrota desastrosa para Buenos Aires. Por lo que el ejército del norte se subleva y Saavedra tiene que partir al norte. Los morenistas, o sea, los liberales, la facción morenista, aprovechan la ausencia de Saavedra y disuelven la Junta Grande. Y se crea lo que se conoce en la historia como el primer triunvirato, que en realidad históricamente se llama Junta Conservadora. Ese nombre, el primer triunvirato, es un nombre que le dan los historiadores, pero ese gobierno se llama Junta Conservadora. ¿Quiénes la integran? Chiclana, Zarratea y Paso. Y hay un personaje atrás de estos, Rivadavia. Rivadavia es nombrado secretario, y es el verdadero poder tras bambalinas, el poder detrás del poder. El 7 del 12 de 1811 se produce el batallón de Infantería Patricios, esa fuerza local que se había creado para repeler a los ingleses en las invasiones inglesas y de cuyo comandante era Saavedra. Se va a rebelar contra estos hechos. Se produce lo que se llama el motín de las trenzas. Un hecho que bastante se oculta, que generalmente no se da en la historia, y que es aplastado. Aplastado, se fusila a toda su oficialidad. En 1812 se dicta un estatuto, ese primer triunvirato dicta un estatuto provisorio, hasta tanto las provincias se reúnan en un congreso para dictar una constitución. Pero mientras tanto todo esto ocurre, el primer triunvirato
está negociando con el virrey Helio. El virrey Helio estaba en Montevideo. Estaba en Montevideo sitiado por Artigas. No es de extrañar que el primer triunvirato le ordenara a Belgrano ocultar la bandera que se había creado el 27 de febrero de 1812. Estaba negociando con el virrey Helio. ¿Qué negocia? Negocia el reconocimiento de Fernando VII y diferir el reconocimiento de las Cortes de Cádiz hasta tanto se realice un congreso con las provincias. El 9 de marzo de ese mismo año llegan a Buenos Aires San Martín y Alvear. San Martín, que ha peleado contra Napoleón, que ha tenido un desempeño muy bueno en la batalla de Bailén, está totalmente desilusionado, tanto del absolutismo de los Borbones como del Congreso de Cádiz, la Junta de Regencia, y decide venir a América a dar su servicio a la España americana. Y el 8 de octubre, San Martín, a instancia de San Martín y de otros patriotas, se va a dar un golpe de Estado y va a caer ese primer triunvirato. Rivadavia es obligado a renunciar y se va a formar el segundo triunvirato: Álvarez Jonte, Rodríguez Peña y Juan José Paso. En 1813 se cursan invitaciones a todas las provincias para realizar un congreso, la llamada Asamblea del año 13, que tiene dos temas fundamentales: decidir si se declara o no la independencia y redactar una constitución. Va a fracasar en ambos objetivos. Es interesante notar que casi al mismo tiempo que se realiza la Asamblea del año 13, en España, en Cádiz, se está realizando también un congreso constituyente, la Constitución de 1812 de España. Mientras nosotros estamos en la Asamblea del año 13, en España también se está realizando una constitución. Esa constitución en 1812 forma para Europa el programa concreto del liberalismo político y resulta algo totalmente extraño para la hispanidad. Y al igual que lo que ocurre en España, la Asamblea del año 13 termina con el más completo fracaso. Pero antes de disolverse, esa Asamblea del año 13, que no logra ni declarar la independencia ni redactar una constitución, dejando a resguardo los intereses de Buenos Aires, los intereses del pueblo, del puerto de Buenos Aires, crea el cargo de director supremo, o sea, centraliza el gobierno. La Asamblea del año 13 se disuelve y el 22 de enero de 1814 asume Posadas, el primer director supremo, y manda a Belgrano y a Rivadavia a Europa a negociar. ¿A negociar qué? A negociar con España, para llegar a un arreglo pacífico. ¿Para buscar qué? Para buscar traer un príncipe a quien coronar, un príncipe europeo que asegure la independencia de América, negociando el establecimiento de una monarquía constitucional. Mitre en la historiografía que viene después, Mitre y la generación del 37, ha tratado de mostrar a los héroes de la independencia como adalides de la democracia, como la entiende Estados Unidos, Inglaterra, Francia, como discípulos de Rousseau, de Jefferson, pero no eran nada de eso. La revolución se había hecho en base a cabildos, habían servido esa institución del cabildo la que había servido para defender el sentido autónomo de la raza. Dice Ramiro de Maeztu: los pueblos hispánicos estaban unidos por un ideal común universalmente acatado, que era la empresa civilizadora católica que estaba realizando en las razas indígenas y que vivía bajo la autoridad común por todos respetada, que era el rey de España. Esas fueron las dos condiciones de prosperidad de los pueblos hispánicos:
el ideal y la autoridad común. Y más importante de los dos fue el ideal. La clase dirigente española del siglo de los Borbones y del siglo XVIII y XIX se dejan ganar por un ideario progresista que viene de Francia. Las clases altas americanas igual siguen el modelo metropolitano, y como el progresismo no es un ideal unificador, cada cual tiró para su lado, en procura de un modelo que mejor satisfaciera sus necesidades. Sin embargo, los españoles del siglo XVIII, ya habían perdido ese sentido de destino universalista de la hispanidad, y en el siglo XIX no podían sino ser hombres en decadencia, determinados, sin la postura de sus antecesores. En esa lucha de intereses ha aparecido un caudillo excepcional, que es Artigas, que luego de derrotar a Dorrego en la batalla de Guayabo adquiere un volumen que alarma a los porteños. Las provincias miran con desconfianza a Buenos Aires, y en ese momento Alvear, que había llegado con San Martín, toma Montevideo, después de convenir con Vigodet un arreglo, que al ser conocido por las provincias indigna. ¿Cuál es ese arreglo? Se reconoce la integridad del Imperio Español, lo cual está en contra de quienes ya han hecho de la independencia una bandera irrenunciable. La oligarquía porteña se había apoderado, de hecho, del gobierno del virreinato. Y contra esos abusos y esa incomprensión se unen las masas alrededor de un caudillo que los dirige, que es Artigas, y se organiza la Liga de los Pueblos Libres, que involucra a las provincias, a la banda oriental, a la provincia de Entre Ríos, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Corrientes y a la provincia de Córdoba. En 1815, en enero, renuncia Posada y asume Alvear. Pero como les dije al principio, los hechos que ocurren en Europa influyen en América. 1815, Napoleón ya había sido derrotado, Fernando VII ya había sido repuesto en el trono, y Alvear ve todos estos acontecimientos con verdadera preocupación. ¿Y qué decide Alvear, el segundo de los directores supremos que nos gobierna? Bueno, decide entregar el país a Inglaterra. Con España ya no hay arreglo posible, porque restaurado Fernando VII y sus consejeros, tanto los liberales como los absolutistas, demuestran una incomprensión absoluta del problema americano. Y en 1814 se haya hecho conciencia en América de la necesidad de la separación. América no está para constituciones centralistas como la de Cádiz, ni para el absolutismo de Fernando VII. Pero estamos en una situación de debilidad. Y Alvear decide mandar a su embajador, José Manuel García, a Río de Janeiro. ¿Para qué? Para entregarnos al poder inglés. Manuel José García lleva dos pliegos, uno para el gobierno de Inglaterra y otro para Lord Strangford, que es ministro inglés en la ciudad de Río de Janeiro. Y fíjense lo que dice ese documento. Esto está en el Archivo General de la Nación. Son las instrucciones que Alvear le da a José Manuel García. Dice así: en estas circunstancias, la generosa nación británica puede ser un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias, que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer, porque conocen que es el único medio de evitar la destrucción del país, a que están dispuestos antes de volver a la antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esta nación una existencia pacífica y dichosa. Yo no dudo asegurar a vuestra excelencia, sobre mi palabra de honor, que este es el voto
y objeto de esperanza de todos los hombres sensatos, que son los que forman la opinión real de los pueblos. Y si alguna idea puede lisonjearme en el mando que obtengo, no es otra que la de poder concurrir con la autoridad y el poder a la realización de esta medida, toda vez que acepte por la Gran Bretaña, sin entrar en los arcanos de la política del gabinete inglés. Yo he llegado a persuadirme que el proyecto ofrece grandes esperanzas y pocos embarazos para su ejecución. Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno, vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y a la buena fe del pueblo inglés, y yo estoy de acuerdo en sostener tal justa solicitud para librarla de los males que la afligen. Fíjense ustedes lo que hace Alvear, el segundo de nuestros directores supremos. Afortunadamente, Lord Strangford no tenía las suficientes instrucciones para aceptar este ofrecimiento. Además, tanto España como Inglaterra estaban en el Congreso de Viena, eran aliadas, España e Inglaterra, y Inglaterra había luchado por la restauración del rey Fernando, y en tal sentido había aceptado que la soberanía, que el rey Fernando pudiese restablecer la soberanía sobre sus colonias. Además, Inglaterra ya se había asegurado de que Fernando VII abriera el comercio de sus colonias al comercio inglés. Fracasada esta misión de Alvear, tiene que renunciar y Viamonte lo sustituye el 15 de abril. El 21 de abril, Álvarez Thomas sustituye a Viamonte, dura muy poquito. Jura como nuevo director supremo. El 5 de mayo, el Cabildo Abierto de Buenos Aires crea la Junta de Observación. Esta junta crea un estatuto provisional que establece que el director supremo enviará invitaciones a todas las provincias para elegir diputados y formar un congreso que sesionará en la ciudad de Tucumán. ¿Por qué? Porque las provincias ya han fracasado en la asamblea del año 13 y deciden sacar ese congreso de Buenos Aires. El 21 de octubre, el ejército del norte, al mando del general Rondó, es vencido por las tropas realistas del Alto Perú en la batalla de Venta Media. Y el 28 de noviembre se produce otra desastrosa derrota, la batalla de Sipe-Sipe. La derrota de Sipe-Sipe mina el prestigio de Rondó, al tiempo que debilita el gobierno de Álvarez Thomas como director supremo. Han pasado casi 6 años desde el pronunciamiento de Mayo y el país no ha creado una sola institución propia. Y en momentos de crisis se apela a una institución tradicional española como en los cabildos. El 24 de marzo de 1816 se declara abierto el Congreso Constituyente, Congreso de Tucumán, y este Congreso no asisten los representantes de la Liga de los Pueblos Libres, no asisten ni Santa Fe, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni la Banda Oriental. El 16 de abril, Álvarez Thomas renuncia como director supremo y asume en su lugar José Antonio González Balcarce. Bajo la influencia directa de San Martín, gobernador por aquel entonces de la provincia de Mendoza, al mando del Ejército del Norte, Balcarce renuncia y es designado director supremo Juan Martín de Pueyrredón el 3 de mayo de 1816. Finalmente, en sesión del 9 de julio de 1816, se decide por unanimidad declarar la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. El acta en lo sustancial declara rotos los vínculos que ligaba a los reyes de España e invertirse del alto carácter de nación libre y soberana. Una de las cosas más curiosas de la historiografía argentina es que equipara la monarquía a la posición antidemocrática y antiliberal. Pero resulta que cuando se sigue ese planteo en la historia, resulta que todos los liberales de 1816 son casi todos monarquistas. Y eso es así porque en la realidad nacional es que en este país la mayoría de los pueblos es antiliberal.
fuera de la monarquía, de la minoría porteña, que es liberal. Esa minoría porteña no ve instituciones políticas, sino posibilidades económicas, predominio por lo cual es además unitaria. En 1816 todos hablan de libertades, pero las masas del interior se refieren a las viejas libertades municipales y provinciales. Y en Buenos Aires se refieren a otra cosa, se refieren a la centralización. La historiografía liberal nos va a decir que la independencia se logra en 1816 y que nuestra organización política recién se va a dar en 1853 con la Declaración de la Independencia. Pero hay que reconocer que si el país Argentina alcanzó a organizarse fue debido a la dictadura de Rosas, porque ésta actuó como un elemento catalizador de los elementos necesarios para forjar la conciencia nacional, sin cuya existencia la Declaración de la Independencia podía dar lugar a la formación de un Estado, pero no de una nación. Y Rosas no hizo sino fortificar esos elementos tradicionales, o sea, los hispánicos concebidos a través de una mentalidad propia de nuestro pueblo. Esto es posible sin caer en ser español, porque la hispanidad no constituye una forma, sino un estilo de vida universalista que admite variaciones de cada medio sin peligro de deformar sus esencias. Con esto concluyo. Qué poco sabemos de nuestra historia, de esos primeros años, que fueron años convulsionados, anárquicos, fueron años de lucha, de variación, y en la cual no hay una posición definida. Lo que sí es cierto, que la América española no rompe, no hay un sentido de nacionalidad, porque España no es una nación invasora. Nosotros los criollos éramos hijos de españoles. Es una independencia por lo que se ha producido en la metrópoli, pero no es una ruptura con nuestro ser nacional. Bueno, hasta aquí. No sé si los aburrí o si ha sido complejo. ¿Quieren hacer alguna duda, alguna pregunta? Yo, no es muy histórica mi pregunta, pero algo que dijiste bien al inicio. El año pasado se trabajó de tecnología junto con las maestras de grado la línea del tiempo, ¿no? Los chicos hacían una línea del tiempo Es buenísimo, y con eso. las maestras iban colocando imágenes, textos. Pero vos dijiste que la historia no es lineal. Entonces, ¿cómo manejamos la línea del tiempo? Porque las líneas de tiempo son cronológicas. En la línea de tiempo... Pero la historia no. No, porque la historia está hecha, a ver, en un hecho contemporáneo, o sea, que sucede en el mismo momento, puede haber ideas diversas sobre lo que hay que hacer. Y además las circunstancias llevan a que además en una misma persona esas ideas cambien. Por lo tanto, la historia no es lineal. La historiografía es lineal. Cuando se nos construye el mito de la Argentina liberal, se crea o se establece como concepto que la Revolución de Mayo ha sido una revolución planificada, ha sido como una línea recta, un plan para liberarnos de la opresión de España. Y sin embargo, los hechos, la realidad histórica, demuestra todo lo contrario, demuestra que no, que esa historia es extremadamente compleja y que ha habido una serie de acontecimientos que la han variado y que no solamente se producen ahí, en la línea de tiempo, esa que vos decís, seguramente hay acontecimientos que ocurren en diferentes lugares, al mismo tiempo, pero en diferentes lugares, y esos acontecimientos se influyen unos a otros. En 1811 y en 1812 parecía que en España
Napoleón iba a arrasar con las juntas. Y por lo tanto, la América española debía darse un gobierno, debía solucionar ese problema. Pero muy poquito tiempo después, 2 años después, en 1813, 1814, 1815, Napoleón empieza a sufrir derrota y todo cambia. Y por lo tanto cambia la idea y la perspectiva que tenían los hombres de América. Tal vez hay un error en cómo uno muestra las cosas que hacemos siempre en la línea de tiempo o Argentina. Es como que tendríamos que hacer Argentina, tal vez España, entonces visualmente, los chicos son muy visuales, sobre todo secundaria, no digo primaria, pero quizás hacer esas uniones que vos decís entonces visualmente, en Argentina pasó esto porque en España pasaba esto. Es como que tendremos que complejizar cómo se le explica. Por supuesto que esa es la manera de dar historia, porque si no queda la historia como en compartimientos estancos, y la realidad histórica nunca se da así. En la realidad histórica confluyen un montón de elementos, y es la única manera de buscar la verdad histórica. Lo demás es relato, lo demás es una ficción, un armado de ficción para establecer una idea, no para buscar la verdad, sino para establecer una idea. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos conceptos que suenan parecidos pero que son distintos. Uno es el concepto de historia y el otro es el concepto de historiografía. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia que busca esclarecer los acontecimientos del pasado, busca la verdad de los hechos. En cambio, la historiografía es un término complejo, está compuesto por historia y por grafía. ¿Qué significa grafía? Grafía es imagen. ¿Qué es la historiografía? Es una determinada imagen de la historia. ¿Se entiende? Es la fabricación de una historia determinada por una imagen. Hay una historiografía liberal, hay una historiografía marxista, que lo que hace no es buscar la realidad de los hechos, sino que lo que hace es crear una realidad histórica en base a la imagen que ellos tienen de lo que es la historia. ¿Se entiende? Sí. ¿Y a qué entonces se llama el revisionismo histórico? Bueno, eso es interesante también. Yo les decía que nuestra primera historia, el primer relato de nuestra historia es el que hace la generación del 37. O sea, Mitre, Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Joaquín B. González. Ese es el relato de las presidencias, ese relato se crea en las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y es el relato que continúa en la generación del 80, hasta entrados el siglo XX. Y en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, afortunadamente, aparece una escuela revisionista que busca la realidad de los hechos y que deja en evidencia las falacias de la historiografía liberal. Federico Ibarguren, Julio Ilasusta, Vicente Sierra, Manuel Gálvez, Gustavo Martínez Zubiría, Hugo Guas, son los representantes de ese revisionismo histórico que se da en las primeras décadas del siglo XX, afortunadamente. Después, en los años 60, vendrá la historiografía marxista, que tiene, parece increíble, pero que tiene muchos elementos comunes con la historiografía liberal. Por ejemplo, el hecho de ser considerar a la Revolución de Mayo y a esos primeros años como la ruptura contra la tiranía española, la ruptura con la Iglesia, que incluso la historiografía marxista hubiese esperado que fuera mayor todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún hecho que no les haya quedado claro? Es que hace tiempo se puede pensar. No, está bueno ver la historia, no como algo como nos lo pintan, ¿no? Desde la primaria, como
sino como una complejidad, ¿no? Y uno tiene que considerar las condiciones en que sucedió cada hecho y también reconocer ese interés de ciertos sectores de simplificarlo todo, ¿no? Porque, así que nosotros nos preguntemos de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque no creemos todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y nos aprendemos ese discursito, ¿no? De la revolución o de la independencia y que va mucho más de eso. Entonces está bueno que genera interés en saber qué es lo que de verdad pasó. Sí, mire, la realidad es por lo general compleja. Por lo general no, la realidad es compleja. Y generalmente las explicaciones simples a una realidad compleja no es real. O sea, omite elementos que terminan distorsionando la realidad. No hay una historia simple. La historia no es simple. La realidad es compleja. Y lo que me llama también la atención es cómo a través del uso del lenguaje, ¿no? Del cambio de ciertos términos, de ciertas palabras, a lo que referirse al suceso, ¿no? Como el término revolución, cómo va cambiando el significado, ¿no? A partir del uso del lenguaje van cambiando la forma de la gente de reconocer la historia. ¿Sí? La revolución como algo que es ir al progreso, ¿no? Que se ve hoy. Y así el uso del lenguaje, cómo se lo emplea hoy para humillar a la persona, ¿no? Sí, mire, por ejemplo, la historiografía liberal ha usado la historiografía marxista usa mucho del lenguaje. Un ejemplo, el término imperio, que los marxistas lo han transformado en el término imperialismo, agregándole una connotación negativa al término imperio. El imperio español, el original, el que nos da a nosotros nuestro ser nacional, no es un imperio, no hay una connotación mala en ello. Imperio significa un determinado orden. El término imperialismo está atado a ciertos conceptos que nosotros le damos a ese término imperio, conceptos que son negativos. Ahí se utiliza el lenguaje para establecer una idea negativa en este caso. ¿No me querés preguntar nada? No, quería agregar lo que vos decías respecto a la complejidad del tema. Tal vez con esto me va a tirar con zapatos, pero bueno. Me quedo atrás en lo de la silla, así que no me va a pegar. Hay un planteo de la Revolución de Mayo como un hecho militar, estrictamente militar. Lo hace Hugo Bas en el medio 10. Claramente él dice ahí que los delegados del virrey, la mayoría iban a ganar en las votaciones. Los delegados del virrey que tenían que llegar ahí al cabildo, no el 25, sino antes, porque el virrey Sí, entre el 22 y el 25. No fue el 25 antes. Todo un intento, la primera junta fue el 25. Las tropas, los primeros patricios, delegaron a la llegada, a los delegados, varios delegados. De esa manera se logró desequilibrar a favor del presidente. Eso es un hecho militar. El regimiento del patricio era mandado por Saavedra y el primer presidente es Saavedra, un estado. Que casi toda la historia es un hecho militar. Casi toda la historia universal. La historia oficial nunca va a decir que esto fue un golpe de Estado. Bueno, es que en estos 6 años que acabamos de ver, hay varios golpes de Estado. ¿Sí? Si ustedes lo ven, el primer triunvirato fue un golpe de Estado que disolvió la Junta Grande. El segundo triunvirato es un golpe de Estado de nuestro principal héroe, de San Martín. Hay un montón de gobiernos que caen por golpes en esos 6 años. Sí,
Eso lo planteó Guas, pero el tema es que él dice que después todo fue un juego de dominó, porque después fue Córdoba, por ejemplo, la mayoría de las provincias se ensancha, digamos, ante el nuevo. Pero Córdoba asistió, hubo un funcionamiento masivo, y luego salvó el obispo. Y los funcionamientos, se quedó lineal, fue firmado por Verano, como bueno, la Junta Grande, de la Junta de Gobierno, entre todos, digamos, hermanos, todos. Bueno, el hecho del motín de las trenzas, que fue provocado cuando Saavedra tiene que ir a poner orden en el ejército del norte después de la derrota de Huaki, esto es aprovechado por la facción de Moreno para disolver la Junta. El regimiento de Patrillo se subleva y lo pasan por las armas a todos sus oficiales. Lo fusilan. Sí, otra cuestión, cuando se expande militarmente la revolución, esto está en un video de un chileno, a veces es bueno saber del otro lado que piensan, de otros pueblos, ¿no? Un chileno que está en internet, entonces le puedo pasar es un programa periodístico en el cual hablan, él es sacerdote, resulta que es bastante serio. Una cosa que dice lo siguiente, dice San Martín logra el ejército de los Andes en base a negros y a pardos, más o menos. Y él intenta de alguna manera buscar gente para formar ejército, lo cual no hay una causa popular, porque me da la impresión de lo que decía. Más o menos la gente todavía no entendía bien qué estaba pasando. Había pasado 4 siglos de cierta paz y esto no terminaba. Normalmente la gente trata de, ante una situación de tranquilidad, vamos a ver qué pasa. No. Y hay un documento muy interesante que nunca se cita, que San Martín le pide al gobernador de Mendoza interceda para ver si podía buscar prisioneros. Y uno de los documentos de esos pide prisionero a Malvinas, al gobernador de Malvinas, lo cual siempre fue presentado por otro país como una prueba de que las Malvinas son argentinas. Ese documento está en el Archivo Histórico Nacional, se conserva todavía, pero es interesante por el problema que tenía el logístico de buscar gente. Sí, traerlos de Malvinas tampoco hubiese sido muy práctico. O sea, no sé si consiguió, no sé, la verdad que no sé si consiguió, no, pero eso habla de la desesperación que había gente. Bueno, vos acabas de decir que... Nosotros pensamos que en ese Chile fueron cruzados los agentes de caballo, los batallas, un año y medio de guerra. Un año y medio, porque el pueblo chileno se resistió a... Era monástico. Bueno, los ejércitos... Tremenda. Sí, los ejércitos, cuando uno habla de los ejércitos del Alto Perú, los ejércitos realistas del Alto Perú, que nos derrotan en Huaki, en Vilcapugio, en Ayohuma, en Venta Media, en Sipe. Todos esos ejércitos estaban compuestos generalmente de indios, de criollos. No están compuestos no son ejércitos realistas venidos de la metrópoli, son ejércitos. Hay un hecho muy interesante, cuando es derrotado en la causa realista en Chile, hay un sector del sur que es la Araucanía, que no formó nunca parte del Imperio Español, que pelea para los realistas. Para el rey. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido siglos enteros con convenios con el rey, con los representantes del rey. ¿Quiénes son ustedes? Por fin, eso para mirar. Y tuvieron serios problemas. Y la mayor parte de los realistas se refugió ahí, en la zona de Rancagua. En toda esa zona. Los problemas ahí paso con el tema, ¿no?, de los indios, vienen después. No tuvieron problemas con el Imperio Español, tuvieron problemas después con la República de Chile. Y ahí empiezan a pasar enterados todos los problemas que siguen hasta hoy, con los indios araucanos. La Araucanía fue el último lugar de resistencia americana a favor del país, un lugar indígena. Una cosa ¿cómo decir? La historia es más que muy compleja. O sea, blanco y negro así. No. No sé. No hay preguntas y comentarios. Damos por finalizado entonces la segunda charla y esperamos con ansia la tercera. ¿Ya está el título, Pepe? No, todavía. Ah, bueno.
será sorpresa entonces.